Hola, bienvenidos a su canal Tu Primer Tejido. Como siempre les doy la bienvenida a su canal y sobre todo doy gracias a ustedes que están presentes en un video aquí para presenciar una clase más. Muy bien, en esta ocasión vamos a realizar una muelita a crochet con su cepillo de dientes. Antes de empezar, las invito a suscribirse a este canal, a seguirnos, a picar la campanita para que les lleguen las notificaciones, compartir este video y pues sin más que decir, comencemos. Muy bien, como materiales voy a usar un gancho del 2,5 color blanco. Saben que, bueno, las que me siguen, yo uso esta marca. Este sería el tono, bueno, en sí en el blanco, pues este es su tono. También color rosa. Los tonos, lo que es para el cepillo de dientes y el pequeño moño, es el tono que ustedes quieran, pero yo usaré estos tonos. Estos son los tonos que yo usaré. También un separador. Ustedes pueden usar su separador de crochet. Yo me acomodo con este pequeño clip. Ojitos de seguridad que lo iremos viendo a través del video, qué tamaño sería ideal para nuestro amigurumi. También tijeras y pegamento. Muy bien, pues empecemos. Vamos a empezar con nuestro cepillo de dientes. Yo escogí el tono rosa y vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Este primer punto yo no lo cuento. Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Y para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar un punto bajo y un aumento. Marcamos, ahí sería nuestro punto bajo y vamos a realizar nuestro aumento para quedarnos con 9 puntos bajos. Un punto bajo y un aumento. Así. Y nuestro aumento. Así. Ahora, de la vuelta a la siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto, que sería de la vuelta número 3 a la número 20, o el tamaño deseado que ustedes así lo quieran. Yo recomiendo que sea hasta la vuelta, entre la vuelta número 20 a la 22, el tamaño de lo que quieren su cepillo de dientes. Entonces, a partir de la vuelta número 3 a la 20 o 22, hagan un punto bajo en cada punto. Dependiendo qué tan largo quieren que sea su cepillo. Ya que tengo la altura deseada, o que yo haya llegado a la vuelta 20, 21, 22, voy a hacer en mi siguiente vuelta, vamos a hacer un punto y una disminución. Antes, las que lo deseen, si pueden, voltean su tejido, como vayan tejiendo lo voltean para que quede de este lado. Muy bien. Entonces, para nuestra siguiente vuelta es un punto y una disminución.
Ahora vamos a dejar hebra, vamos a cortar, cortamos. Yo siempre prefiero que me sobre a que me falte. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y tomaremos una aguja, perdón si me desvío hasta acá, una aguja y vamos a coser. Ahora vamos a unir. Vamos a coser para poder cerrar. Apretamos. Vamos a darle un pequeño remate, queda apretadito, un pequeño remate. Vamos a tratar de jalar bien. Ya que logramos cerrar, vamos a esconder nuestro hilo. Cortamos. Trátenlo de esconder por dentro de su trabajo y de ahí cortan y solito se va perdiendo. Ahora vamos a hacer la parte del cepillo, bueno, de las cerdas, es lo que vamos a hacer. Para esto vamos a ocupar el tono blanco. Reservamos. Ahora vamos a hacer una pequeña cadena de 6 puntos. De 7, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a saltar una cadena y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora haremos una cadena para subir, volteamos nuestro tejido y vamos a hacer otros 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora sí vamos a trabajar alrededor. Muy bien. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Vean dónde voy a introducir mi gancho. Donde estoy o donde tienen su gancho, aquí es donde voy a entrar. Mi primer punto, voy a marcar mi vuelta. Hago mi siguiente punto bajo. Con esto ya llevo 2. Ahora voy a hacer en el siguiente punto, voy a hacer un aumento. Así. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Así como estoy, voy a hacer un aumento. 1, 2, tengo mi aumento. Voy a hacer en el siguiente punto un punto bajo. Y después en el siguiente punto voy a hacer un aumento.
un aumento. 1, 2, muy bien. Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Así más o menos nos va a quedar. A ver, así. Ahora, en nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar un punto bajo en cada punto, pero por la hebra trasera. 1, 2, 3. Así nos vamos a ir trabajando solo por la hebra de atrás. Es por la hebra que vamos a trabajar. Así. Así alrededor de nuestra vuelta. Así alrededor terminamos con 18 puntos bajos. Vamos a hacer otras 2 vueltas de punto bajo en cada punto, pero ya en forma normal. Ajá. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado. Cortamos y vamos a voltear. Tienen 2 opciones. Lo rellenan y lo pegan o lo pueden coser. Pueden dejar hilo y lo pueden coser. Y lo van a poner de esta manera. Así ya una vez cosido, pegado, así nos va quedando. Yo les sugiero usar alfileres para que tenga la forma deseada. Cuando al momento de coser, ustedes fíjenlo con alfileres para obtener forma deseada. Muy bien. Ya que tenemos nuestro cepillo, ahora vamos a trabajar nuestra pequeña muela. Esto lo vamos a reservar. Ahora vamos a ocupar nuestra hebra color blanco. Vamos a trabajar nuestra muela de abajo hacia arriba. Vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos. 6 puntos bajos. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar en la siguiente vuelta de aumentos. Aumento en cada punto para terminar con 12 puntos bajos. Ahora sí. Vamos a trabajar aumento en cada punto. Hacemos nuestra siguiente vuelta de punto bajo en cada punto. Ahora, para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo. Recuerden marcar para no perder la cuenta. Un punto bajo y un aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Un punto bajo y un aumento. Así alrededor de nuestra vuelta. Así obtendríamos 18 puntos bajos. Ahora
vamos a hacer una vuelta de punto bajo sobre cada punto. Así alrededor de nuestra vuelta. Así. Así. Vamos a hacer 3 piezas más como esta. Aquí yo ya las tengo. Van a voltear su tejido para que les quede así. Van a hacer 3 piezas más. A las 3 piezas que ustedes hagan, le van a terminar con un punto deslizado. Y cortan, no dejen tanto hilo. En la última que hagan, no corten, así se quedan. Solo jalan tantito. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar nuestras piezas y vamos a coser. Vamos a tratar de que nos queden así. Vamos a tratar de coser en forma de cruz, tratando de dejar aquí la parte que vamos a seguir trabajando. Así. Alrededor tenemos que terminar con 40 puntos bajos alrededor. Entonces recuerden, van a coser en forma de cruz. Traten de coser estas partes de aquí. Así nos tuvo que haber quedado en forma de cruz. Ayúdense mucho de los alfileres, Tienen que quedar 40 puntos. Traten que sean 10 de cada uno. Apóyense de sus alfileres. Muy bien. Ahora, para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Se me olvidó, vamos a marcar. Muy bien. Entonces, tienen que ser 40 puntos alrededor. Así vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. Tienen que ser 40 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta, y que ya unimos bien, ya hicimos nuestros 40 puntos, vamos a hacer una vuelta más de punto sobre punto. Un punto bajo en cada punto. Volvemos a quedar con nuestros 40 puntos bajos. Ya que terminamos nuestra siguiente vuelta de punto sobre punto, vamos a realizar en nuestra siguiente vuelta 4 puntos bajos y un aumento. 1, disculpen. 2, 3, 4 y nuestro aumento. Vamos a realizar aquí nuestro aumento. Cuatro puntos bajos y un aumento. Lo vamos a hacer 8 veces para que al final tengamos 48 puntos bajos. Así seguiremos trabajando. Así ya terminamos con 48 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 4 vueltas de punto bajo en cada punto. Si no me equivoco y no van mal mis cuentas, disculpen, es que a veces al darles la clase se me olvida decirles el número de vueltas. Bueno,
Si no me equivoco, o ustedes lo pueden corregir sin problema. Si no me equivoco, esta es la vuelta número 8. Bueno, de la vuelta número 9 a la 12 es punto bajo en cada punto. Y si no, si me llegué a equivocar o algo, son 4 vueltas lo que vamos a dar de punto bajo en cada punto. Muy bien, entonces así vamos a trabajar. Punto bajo en cada punto. Para nuestra siguiente vuelta, bueno, ya que llegamos a la vuelta número 12 o realizamos nuestras 4 vueltas, vamos a hacer en la siguiente vuelta, que sería la número 13. Si no van mal mis cuentas, vamos a hacer 7 puntos bajos y vamos a hacer un aumento para que terminemos con 54 puntos bajos. Esto lo vamos a repetir como unas 6 veces. Lo de 7 puntos bajos, ahí vamos, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer un aumento. Esto es lo que vamos a repetir unas 6 veces alrededor de nuestra vuelta para que terminemos con 54 puntos bajos. Ahora, ya que terminamos y tenemos nuestros 54 puntos bajos, de la vuelta 14 a la 16 vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o bien 3 vueltas más. Así vamos a trabajar. Vean, ya está empezando a agarrar forma nuestro amigurumi. Así nos va quedando. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el rostro. Pueden escoger la parte o la que ustedes prefieran que sea su cara. De los ojos vamos a escoger, tengo estos del número 10. A ver si será sí, yo creo que sí es un número apropiado. Tengo estos y tengo de estos. Pero yo creo que esta vez sí lo vamos a manejar con este tipo de ojo. Vamos a contar desde el inicio hacia arriba. Vamos a contar hasta la fila número 11. Entre la vuelta número 11 y 10 es donde vamos a poner nuestros ojitos. Bueno, en este caso a mí me gustaría ahí. Tú lo puedes hacer en la altura que más a ti te guste. Puede ser entre la 9 y la 10, entre la 11 y la 12. Eso ya es opción libre, como tú gustes ponerlo. Que haya una separación, yo les recomiendo que haya una separación entre 6 y 7 puntos, entre ellos. Yo eso les recomendaría a ustedes. Muy bien, vamos a ponerlos. ¿Cómo los vamos a poner? Ya que identificamos la parte de en medio y donde vamos a dividir y donde los vamos a poner nuestro ojito solo enroscando. Vamos a enroscar. Vamos a hacerlo despacito para no perjudicar nuestro amigurumi. Así. Que haya una distancia de 6 puntos entre ellos. Muy bien. Ahora pongamos el seguro. Para esto voy a voltear tanto mi tejido como yo pongo estos. Hay una opción para las que gusten. Pueden remojar
su esto los pueden remojar en agua y entran con facilidad. Dado el caso que no los remojen con agua, yo les recomiendo, esta es una parte de una pluma. La parte más grande es la que se usa cuando los ojos son más grandes, la parte pequeña para cuando son más pequeños. Muy bien. Lo ponen de este lado así y solamente con la pluma empujan. Y así entra y se sujeta. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Así. Ahora vamos a empezar a rellenar como por esta parte. Tratar de que no llenarlo mucho para que no nos estorbe para seguir tejiendo. Las que gusten, antes de que empiecen a rellenar, pueden empezar a hacerle su boquita. Esta mejillita, si ustedes gustan, se la pueden hacer. Si no, nada más con hacerle la boquita y tantito rubor que le pongan. Vamos a hacer la boquita. Vamos a hacer una boquita sencilla, fácil de hacer para ustedes. Estos detallitos ustedes se lo pueden hacer, las mejillitas se lo pueden poner ustedes con rubor. Muy bien, como les dije, hay que empezar a rellenar. Las partes de abajo yo les recomiendo que sean las primeras, háganlas como bolitas para que se vaya rellenando bien. Entre los ojos también para que no se nos haga chueco o algo así. Muy bien. Para nuestra siguiente vuelta, que si no me equivoco, es la vuelta 18 o 17, una de las dos. Disculpen, ¿eh? Muy bien, para nuestra siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos. 7 puntos bajos. Y aquí vamos a empezar con disminución. Sería 2, aquí llevamos ya 2 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Así alrededor de nuestra vuelta. Para quedarnos con 48 puntos bajos. Aquí ya terminamos con 48 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución para terminar con 40 puntos bajos. Esta sería nuestra vuelta. Ay, me estoy perdiendo en las vueltas, disculpen. Esta sería la vuelta número 18. Ahora, para nuestra vuelta número 19, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución.
Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Esto lo vamos a repetir 7 veces, pero solamente 3 puntos bajos y una disminución 7 veces. No cuenten lo primero que hicimos, que fue un punto y una disminución. Ese tantito descártenlo. Vamos a hacer 7 veces 3 puntos bajos y una disminución. Ya que lo realizamos, nos van a quedar 2 puntos. Eso los vamos a realizar con punto bajo, o sea, 2 puntos bajos. 1 y 2. Y nos van a quedar 32 puntos bajos. Ahora, para nuestra siguiente vuelta, vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución en toda nuestra vuelta. Vamos a marcar 1, 2 y nuestra disminución. Es momento que empiecen a rellenar más y tenga suficiente relleno, sin exagerar. Vamos a terminar con 24 puntos bajos. Ahora vamos a realizar un punto bajo, un punto bajo y una disminución. No se olviden de marcar, ahorita a mí se me olvidó marcar, pero tomo la cuenta. Un punto y una disminución. Así en toda nuestra vuelta para quedarnos con 16 puntos bajos. Ahora, ya que terminamos nuestra vuelta, vamos a hacer 8 disminuciones. Vamos a hacer 8 disminuciones. Ahora cerramos con un punto deslizado. Y dejamos hilo para coser. Cosemos y cerramos. Le hacemos un remate y escondemos el hilo a través de nuestro trabajo. No se preocupen, esto se pierde, solo lo meten y lo cortan y pierde dentro. Nada más lo vuelven a acomodar y solito se va perdiendo. Así quedaría listo. Pero vamos a hacerle un pequeño moñito aquí. Para esto es nuestro tono color lila o color morado. Vamos a empezar con un anillo mágico, así. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer 4 cadenas. No vamos a contar este punto. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos, dobles. Nuestro primer punto alto, doble. Nuestro segundo punto alto, doble. Y nuestro tercer punto alto, doble. Ahí. Así. Ahora vamos a realizar 3 cadenas. 1, 2, 3.
y vamos a cerrar con un punto deslizado hacia nuestro anillo mágico. Así. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a hacer lo mismo, que serían 3 puntos altos dobles. 1, 2, aquí está nuestro primer punto alto doble. Hacemos nuestro segundo punto alto doble, el tercer punto alto doble, y nuestro tercer punto alto doble. Tres cadenas, 1, 2, 3. Cerramos con un punto deslizado. Lo ajustamos y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Así. Pasamos este por acá. ¿Ven? Como si nos salió. Ahora vamos a pasar varias veces por en medio nuestro hilo. Esta la parte la pueden cortar o también pasarla por aquí. Vamos a pasarla varias veces, las veces que ustedes crean que es necesario. Pues así quedó nuestro trabajo. El moñito ya nada más lo pegué, ustedes lo pueden coser sin ningún problema. Yo usé silicón frío para pegarlo, pero pueden usar silicón caliente o pueden usar si son de aquí de México, el pegamento HU. Pega muy bien. Muy bien, pues así quedó. Es un bonito detalle que podrían regalar, hacer o empezar a hacer su propio negocio con ellos. Espero de verdad les haya gustado. Les agradezco mucho haber estado una vez más en un video de aquí de nuestro canal. Las espero para la siguiente clase. Yo sé que son ahorita por el momento amigurumis sencillos, porque quiero que vayan empezando a aprender poquito en poquito. Después iremos subiendo un poco más la dificultad de nuestros amigurumis. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ah, por cierto, las invito a suscribirse, a seguirme. Bye.